La respiración es la acción y resultado de respirar. Es un proceso mediante el cual los seres vivos absorben y expulsan el aire. También es referido al proceso por el cual las células liberan la energía almacenada de alimentos, por medio de una oxidación donde los nutrientes se combinan con el oxígeno del aire para liberar energía útil, y como subproductos también se produce dióxido de carbono y vapor de agua. Esta es conocida como respiración celular. Los organismos que están formados por una sola célula, es decir, los unicelulares, obtienen el oxígeno directamente del ambiente que los rodea, respiración directa, mientras que los organismos pluricelulares incorporan el oxígeno a través de estructuras anatómicas especializadas, llamadas en su conjunto aparato respiratorio, respiración indirecta. El hombre, como todos los vertebrados terrestres, realiza el intercambio de gases en la respiración por medio de membranas delgadas y húmedas que forman sus pulmones, a los cuales les llega el aire a través de las vías respiratorias, fosas nasales, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Al respirar se producen dos acciones principales: la inhalación o aspiración, en la cual el aire entra en los pulmones. La exhalación es el proceso inverso o de salida. En cada ciclo, los pulmones se expanden y contraen. Cada ser vivo tiene diferentes formas de respirar. Una de ellas es la pulmonar, en donde existen intercambios de gases en el interior de los pulmones. Se suministra directamente en la sangre y la libera del dióxido de carbono. La respiración por branquias son los órganos respiratorios de los animales acuáticos. Se realizan intercambios de gases, oxígeno y dióxido de carbono. Captan el oxígeno que se encuentra disuelto en el agua, lo absorben y eliminan el dióxido de carbono. La aeróbica, los seres vivos extraen energía de moléculas orgánicas, propia de plantas, hongos, protistas y diferentes tipos de bacterias. La anaeróbica es exclusivamente para algunos grupos de bacterias. Es un proceso biológico de óxido de monosacáridos y otros compuestos. No se usa el oxígeno, sino para la misma función se emplea otra sustancia oxidante distinta, como el sulfato o el nitrato. La cutánea es propia de los anélidos, moluscos, anfibios e incluso ciertos equinodermos. El intercambio gaseoso ocurre a través de la piel. Esto quiere decir que para que haya un intercambio gaseoso debe estar húmeda para que el oxígeno y el dióxido de carbono puedan pasar libremente a través de ella. Y la traqueal es un tipo de respiración que llevan los insectos. Las tráqueas son unos tubos que se abren al exterior por un orificio denominado estigma. Aporta oxígeno directamente a las células sin necesidad de la intervención del aparato circulatorio. Ley de los gases ideales. Es una simplificación de los gases reales que se realiza para estudiarlos de manera más sencilla. Es un gas hipotético, formado por partículas puntuales, sin efectos electromagnéticos, es decir, sin atracción ni repulsión entre ellas. Las colisiones entre las moléculas y las paredes es de tipo elástica, conservación de momento y energía cinética. La energía cinética es directamente proporcional a la temperatura. Los gases se aproximan a un gas ideal cuando son un gas monoatómico, está a presión y a temperatura ambiente. En 1648, el químico Jan Baptista van Helmont creó el vocablo gas a partir del término griego caos, que significa desorden, para definir las génesis características del anhídrido carbono,
se extendió luego a todos los cuerpos gaseosos y se utiliza para designar uno de los estados de la materia. Ley de los gases. A temperatura constante, el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que éste ejerce. Algebraicamente se puede expresar PV es igual a K, donde K es constante si la temperatura y la masa del gas permanecen constantes. Ley de Charles. Corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando la presión es constante. Así tenemos que volumen 1 entre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre temperatura 2. Podemos expresar que P es la presión del gas, B el volumen del gas, N el número de moles, T la temperatura del gas en medida de Kelvin, R la constante de los gases ideales. Lo que quiere decir Charles es que es la relación entre volumen y temperatura. O sea, el volumen de una cantidad fija es directamente proporcional a su temperatura. A continuación, podemos observar la ley de Guy-Lussac. Corresponde a las transformaciones que sufre un gas ideal cuando el volumen permanece constante. Por lo tanto, la ley de Boyle corresponde a las transformaciones que experimenta un gas cuando su temperatura permanece constante. Donde la presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Lo que quiere dar a entender Boyle es que es la relación entre presión y volumen. El volumen de una cantidad fija de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión. La ley de Avogadro dice que son los volúmenes iguales de distintas sustancias gaseosas, medidos en las mismas condiciones de presión y temperatura, contienen el mismo número de partículas. Él dice que es la relación entre moles de gas y volumen, o sea, volumen igual de gas a la misma presión y temperatura contienen igual cantidad de moléculas. La tortuga marina. La tortuga marina pertenece a la clase de los reptiles, animales de sangre fría que, en la mayoría de los casos, ponen huevos, tanto las tortugas de tierra como las tortugas marinas. Es un reptil, por lo tanto, sus principales características, como en el resto de los reptiles, anfibios y peces, lo único que los diferencia de los mamíferos y de las aves es que no son capaces de mantener constante la temperatura corporal. Estos reptiles habitan en casi todos los mares y los océanos del mundo, pero aún así representan una especie en peligro de extinción, debido a que todo lo que se extraiga de sus cuerpos le puede ser útil al hombre: los huevos, la piel, el caparazón e incluso su carne. Lo más extraordinario es el sistema de respiración de las tortugas marinas. A diferencia de los peces, ellas sí poseen pulmones y necesitan respirar aire de vez en cuando. De igual manera, gracias a su capacidad de inhalar de un tirón y muy rápido, una gran cantidad de aire puede permanecer por largos periodos sumergidos bajo la superficie. Las tortugas se tenían que acoplar al tipo de hábitat que había. Se tuvieron que ver obligadas a respirar de distinta manera. La tortuga del género Rhyodactylus
Son capaces de bombear agua a través del ano hasta 60 veces por segundo, de manera que un flujo siempre renovado de agua rica en oxígeno pase por unas cámaras situadas en la cloaca que contienen órganos semejantes a branquias que extraen el oxígeno. Algunas de estas tortugas pueden pasar meses bajo el agua sin salir a la superficie, incluso hibernan bajo el agua. El sistema de respiración de la tortuga lo relacionaremos con la ley de Boyle, que establece que la presión de un gas cuando se encuentra en una superficie cerrada es inversamente proporcional al volumen cuando la temperatura es constante. Lo que quiere decir es que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Si la presión disminuye, el volumen aumenta. Por ejemplo, la tortuga, cuando se mete a la superficie, su presión aumenta y su volumen, que es la masa corporal, disminuye. Es por eso que hace que fluya. Mientras que la presión disminuye, el volumen, su masa corporal aumenta. Este es en el caso cuando se encuentra en tierra. La respiración de las tortugas marinas también se puede llevar a cabo a través de la piel y la garganta, como es el caso de las tortugas pertenecientes a la familia Trionychidae, que poseen un caparazón blando adaptado en especial para absorber el agua. ¿Sabías que ostras se sirvan ni más ni menos de la lengua para respirar? La tortuga almizclera común ha adaptado su pequeña lengua para extraer el oxígeno que necesita del agua, y también hay de las que toman agua por las vías nasales, que luego penetra hasta la boca y la garganta. A estas tortugas la garganta les sirve para extraer el oxígeno que a continuación circula hacia la faringe. Hoy es domingo de salud en Tic Tac Draw y vamos a continuar con la saga de sistemas del cuerpo humano. Y por supuesto, para hablar de ello tenemos a Lazlos, nuestro doctor favorito. Hola Tic Tacers. Imaginad que estáis en una carrera. El primero que llega a la meta gana el preciado premio, la victoria definitiva, todo lo que puedas desear. Corres con todas tus fuerzas, pero si la distancia es muy larga, por ejemplo hacia la cima de una montaña, no tardarás en sentirte cansado, te costará respirar. Eso es tu cuerpo pidiendo más oxígeno. En ese momento en que nos cuesta respirar, te darás cuenta de que tu corazón también va más rápido. Eso es porque, aunque ahora hay más oxígeno en los pulmones, aún hace falta distribuirlo por todo el cuerpo, y de eso se encarga el corazón. Pero para eso, el aire y la sangre tienen que estar conectados, ¿no? ¿Cómo va a pasar si no el oxígeno del aire a los tejidos del cuerpo? Pues sí, así es, pero deja que te cuente un poco más antes de llegar a esa conexión. El sistema respiratorio empieza en la nariz o la boca, por donde inspiramos el aire. Este aire pasa a la tráquea, un tubo largo por donde solo pasa ese aire y que es distinto del esófago, otro tubo por detrás de la tráquea por donde va la comida. Como veis, el cuerpo tiene un sistema para separar el alimento de las vías respiratorias. Para eso utiliza la epiglotis, una estructura que cierra la tráquea cuando deglutimos. Por eso no podemos tragar y respirar a la vez. Venga, intentadlo. Al final de la tráquea están los bronquios, unos tubos que conectan la tráquea con los pulmones. Si es que al final somos un sistema de tuberías muy complejo. Cuando inspiramos lo hacemos con la ayuda de los músculos de nuestro tórax y del diafragma, un músculo muy grande e importante que está justo debajo de nuestros pulmones. Al inspirar, el diafragma baja, permitiendo que los pulmones se distiendan, se hagan más grandes para poder contener más oxígeno. Y al expirar, el diafragma sube para extraer el aire, como cuando apretamos el tubo de la pasta de dientes para sacarla del envase. Pero espera, que ahora viene lo bueno. ¿Recuerdas que decíamos que el sistema respiratorio es un sistema de tubos? Pues bien,
Después de pasar por el tubo de la tráquea, el tubo de los bronquios, llegamos a tubos más pequeños, los bronquiolos, que nos llevan a los alveolos. Sí, parece un trabalenguas, pero en los alveolos es donde ocurre la magia. Los alveolos son sacos diminutos, microscópicos, muy pequeños e inmensamente importantes. ¿Sabes por qué? Porque hay más de 600 millones entre los dos pulmones y aquí es donde el oxígeno del aire logra pasar a la sangre. Porque cada uno de los alveolos está recubierto por pequeños vasos sanguíneos, los capilares, que son los que transportan ese oxígeno desde los alveolos hasta el resto del sistema circulatorio. Pero, ¿queréis saber algo todavía más fascinante? Estos capilares están compuestos por los dos venas y arterias a la vez. ¿Sabéis para qué? Las arterias llevan el oxígeno a los tejidos gracias al bombeo del corazón y las venas recogen la sangre sin oxígeno para volver a oxigenarla. Así es, las arterias y las venas también están conectadas en algunas partes del cuerpo, como en los alveolos. De esta manera también podemos eliminar el CO2, que es un gas de desecho que se produce con muchísimas reacciones químicas en el cuerpo. La sangre sin oxígeno al que transporta al CO2 en su camino hacia los alveolos e intercambia el CO2 por oxígeno. Así que cuando exhalamos o echamos el aire afuera, ya sabéis que no es oxígeno en su mayoría, sino CO2. Muchas gracias, Lazlos. Nos despedimos por hoy. No os olvidéis de cuidar esos pulmones y darle al like al vídeo. Recordad que podéis seguir a Lazlos en el canal Glóbulo Azul, donde encontraréis un montón de vídeos de temas de salud. Y también podéis seguirnos por las redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo vídeo.